A lo largo de la historia del arte ha existido una interesante fascinación por el cuerpo humano, en especial si se trata del de una mujer. La figura femenina se convirtió en una de las mayores inspiraciones para crear algunas de las obras más hermosas. Podemos observar este fenómeno en la Venus de Milo, el nacimiento de Venus de Botticelli y, por supuesto, en La maja vestida y La maja desnuda de Francisco José de Goya y Luciantes. La maja desnuda fue la primera de las dos que Goya pintó. Esta fue pintada entre 1795 y 1800. La pintura fue mandada a hacer por Manuel Godoy, un noble y político español. Muchas veces se relaciona a la dama pintada con la duquesa de Alba o con Pepita Tudó. La primera era una de las mujeres más ricas de su época y tenía una conocida enemistad con Godoy, lo cual deja a muchas distintas teorías del por qué este cuadro está colgado en la oficina de este personaje. La segunda era una conocida modelo de la época, la cual fue distinguida por entablar una fuerte amistad con el político hasta el punto que se llegó a pensar que estos dos eran amantes. Al ser un cuadro pintado en la época de la Inquisición, este causó bastante revuelo entre los líderes de la Iglesia Católica e incluso en el mismísimo rey Fernando VII. Al ser el primer cuadro de la historia del arte en el cual se pintaba a una mujer posando desnuda sin ninguna razón en lo absoluto, pues la obra no tiene como fin representar nada más aparte de la belleza de una fémina en la cumbre de su sexualidad, Fernando VII optó por confiscar la obra y prohibirla para la exhibición pública. Analizándola desde un punto de vista más estético y artístico, podemos notar que su pubis está justo en el centro del lienzo, lo que respalda la afirmación de querer representar la sexualidad femenina de una manera un tanto provocadora y al mismo tiempo de una manera dulce. Goya intenta crear un cuadro lleno de contrastes, en donde se enfrentan un cuerpo humano y el ambiente del salón en donde se encuentra ese cuerpo. Fue pintado al óleo sobre un lienzo de 97 por 190 centímetros y actualmente se encuentra en uno de los museos más importantes del mundo, el Museo del Prado, que se encuentra en la capital de España. La mujer está recostada sobre un diván verde oscuro, el cual contrasta en la piel blanca y nada exagerada de la modelo. También podemos observar el detalle empleado en las sábanas y almohadas de encaje como acompañantes del diván. Francisco decide pintar los vellos púbicos de la muchacha, ya que quiere apegarse lo más posible a la realidad en ese sentido sensual de la pintura. En la cara de la mujer podemos ver un perfecto contraste entre sus mejillas y el resto de su rostro, y representa de manera hermosa el descaro al encontrarse en esa posición. Da la impresión de que una lámpara está alumbrándola solo a ella, lo que permite la exacta definición de su cuerpo y esos tonos pálidos que representa Goya en la obra, que terminan convirtiéndose en un cuadro en donde predominan los tonos fríos. Se nota el desequilibrio del retrato debido a que está más cargado del lado derecho que del lado izquierdo, pero que no le quita nada de poesía al lienzo. La época neoclásica es ordenada al contrario del barroco. Si bien en este rubro Goya fue más audaz que el resto, aún así se puede ver el detalle y la organización que le puso a cada una de sus pinceladas. Francisco de Goya tuvo su época optimista y alegre, en la cual pintaba sobre temas desenfadados y cuadros de la familia real. Nacido en el siglo XVIII, en 1746, en la provincia española de Zaragoza, Goya comenzó a pintar con José Luzán, quien sería su maestro durante 4 años, hasta que decide establecerse por su cuenta, supuestamente escribiendo "Pintar de mi invención". Se aferró a esa idea cada vez más, pues si bien pintó muchos encargos en esa etapa de su carrera como artista, pintaba muchas cosas para sí mismo que representaban aspectos de extremada índole personal. Tuvo una época de muchos encargos, en donde se concentró más en esa fascinación por su propia invención que en su reputación profesional. Alrededor de 1792 cayó gravemente enfermo, situación de la cual jamás se recuperaría, puesto que la enfermedad le costó su audición y hasta de alguna manera su alegría y amor por la vida misma.
logra mantener un poco de chispa para pintar a las dos majas, pero en 1808 el pintor cae en un terrible aislamiento que lo lleva a crear sus obras más retorcidas y oscuras, tales como Saturno devorando a su hijo, El aquelarre, Dos viejos comiendo sopa y otras 11 obras que componen las 14 obras negras de Francisco de Goya, pinturas que jamás le mostró a nadie debido al encierro mental que éste se creó. El mayor punto de partida para comparar las obras de Goya sería la maja vestida, la cual intenta ser una réplica exacta de la maja desnuda, solo que con la clara diferencia de traer prendas encima. Es muy obvio para el ojo de quien la ve que el autor de la obra pintó con mucha menos pasión y detenimiento la segunda maja, pintada entre 1800 y 1808. Ya mencionamos que lo que inspiró a la maja desnuda no fue nada más que la sexualidad de una doncella, pero al quitarle a Goya los elementos para hacer que la sensualidad de la misma se destacaran, este decidió quitarle, técnicamente hablando, muchos de los detalles puestos en la anterior. La maja vestida tiene un tamaño de 95 por 188 centímetros. Presenta unas pinceladas mucho más pastosas y densas que la desnuda, y coloca a la dama de la pintura de una manera un tanto más estática y forzada, además de que la pintó en un periodo mucho más corto de tiempo. Fuera de esa obra, que nos permite hacer una muy buena comparación entre el periodo alegre y los comienzos del periodo oscuro de Goya, el artista tiene muchas obras importantes. La cuestión con Goya es que a pesar de que siempre se aferró a su lema «pintar de mi invención», podemos notar cómo su invención fue cambiando a través de los años, de manera mental y física. Este presentó una gran decadencia, pero de manera artística es imposible determinar si ésta creció o decreció. Gracias a los cambios repentinos de técnicas que sufrió y a la cantidad de corrientes artísticas en las que participó, es difícil determinar su estilo, ya que si a alguien poco conocedor de arte le pones dos de sus obras más importantes como El sueño de San José y Saturno devorando a su hijo, sería poco probable que pudiera determinar que fueron pintadas por el mismo artista. Comparando con otros artistas de la época o con lienzos que tenían el mismo elemento de desnudez, no en cuestiones de la esencia de las mismas, pero artísticamente podemos ver muchas similitudes. Como se mencionó al principio, el cuerpo humano ha sido una de las mayores fuentes de inspiración para el arte, y algunos de los elementos básicos que Francisco utilizó para las majas también fueron empleados por otros exitosos pintores. Dominique Ingres pintó en 1856 La Fuente, obra que, como podemos ver, comparte bastantes similitudes. Si bien se emplea una técnica distinta, en las dos se observa una figura femenina posando desnuda, solo que en esta última colocada de pie y con un jarrón, sustituyendo al diván verde. Las dos presentan una escala de colores un tanto fría. Otro ejemplo sería Edipo y la Esfinge, pintado por el mismo Ingres. Representa al cuerpo masculino en donde no se presenta contacto físico entre ninguno de los personajes. Este cuadro sí presenta un fondo más descriptivo, colores más cálidos y coloca al personaje de costado, el cual no permite el contacto visual con el espectador. Hablando de época, uno de los cuadros que se apega al neoclásico, pintado por Jacques-Louis David, es Juramento de los Horacios, el cual está pintado con una técnica más limpia que la de Goya. Presenta muchos más personajes, posee mayor contraste de colores, un fondo más detallado y se podría decir que más descriptivo, y sobre todo, cada uno de los personajes tiene ropa puesta. Lichina, otra pintura neoclásica pintada por John William Goodward. Representa a una mujer al igual que Goya, pero dejando de lado todo lo relacionado con el sexo, pues Goodward representa a una mujer mucho más conservadora. La vista de la chica está perdida, hace un mayor empleo del contraste, aunque de igual manera no nos da un contexto. Existen pocas obras que hayan causado tanta polémica en cuanto a su origen y significado como La maja desnuda. Después de que esta obra se le haya sido confiscada a Goya y que no se sabe lo que éste respondió cuando se le preguntó quién era el personaje, se hicieron múltiples interpretaciones acerca de esta. En 1843, el escritor Louis Bardot declara que él creía que el cuadro representaba a la duquesa de Alba. Casi 20 años después, el primer biógrafo de Goya, Charles Iriarte, proclama que estos argumentos son falsos y explica que para los años en los que fue pintada la maja,
La duquesa tenía 40 años y estaba muy enferma. En 1979 se publica un extracto del periódico El Diario, en el cual el escritor, ya fallecido para cuando se publicó el artículo, González de Sepúlveda, narra cómo al visitar el palacio en el que estaba la maja, ésta se exponía junto con la Venus de Velázquez y la copia de Tiziano, lo cual nos da a entender que el mismo Godoy pretendía que las demás personas también notaran el parecido que tenía la maja con la desnuda. La fascinación por esta leyenda llegó a tal grado que en 1945 el que en esos días era el actual duque de Alba mandó a exhumar los restos de la ya difunta duquesa con el fin de demostrar que los restos no correspondían al retrato pintado por Goya. Concluimos entonces que Francisco de Goya fue un artista que probó en distintas ocasiones ser alguien plenamente conocedor de las técnicas del arte. A lo que nos referimos con esto es que demostró ser perfectamente capaz de utilizar el color de una manera maravillosa, que poseía una increíble habilidad para pintar con mucho detalle y que hizo un buen empleo de las texturas. Pero lo más importante que sus obras nos dicen acerca de él es que creó las cosas desde su propia perspectiva y desde la propia locura que albergaba en su mente. Si bien lo que pintó se relaciona directamente con la época que vivió y con momentos históricos, este siempre pintó su propia visión de las cosas, probando su calidad como pintor y su individualismo en una época en la que esa palabra no tenía mucho peso. Sus obras son todas distintas en técnicas, estilos e ideologías, pero la esencia y el tornado de emociones que nos provoca al verlas siempre nos dice a gritos: Goya.